1 de julio. 1897. Se funda la Escuela Naval Militar, en el puerto de Veracruz, por decreto del presidente Porfirio Díaz. 2 de julio. 1900. Primer vuelo del dirigible, creado por Ferdinando von Zeppelin. 1915. Muere en París, Francia, Porfirio Díaz, presidente de México durante más de 30 años. 3 de julio. 1883. Nace el escritor checo Franz Kafka. Sus novelas denotan la desesperación del hombre frente a lo absurdo de la existencia, autor de La Metamorfosis. 1955. Por primera vez la mujer mexicana emite su voto. Elecciones federales para integrar la legislatura 43 del Congreso de la Unión. 4 de julio. 1815. Josefa Ortiz de Domínguez fue aprehendida por los realistas, por su activa participación en el movimiento de la independencia. 1952. Muere José Rubén Romero, novelista y poeta, autor de La vida inútil de Pito Pérez. 5 de julio. 1858. Muere Valentín Gómez Farías, precursor de la Reforma y uno de los forjadores del pensamiento liberal mexicano, presidente de México, 1846 a 1847. 1889. Nace el poeta y artista francés Juan Cocteau, autor de La Bella y la Bestia. 6 de julio. 1812. Nace Miguel Lerdo de Tejada, ideólogo y político liberal, autor de la Ley Lerdo, la cual prohibió al clero la posesión de los bienes raíces. 1824. Se erige el estado de Chihuahua. 7 de julio. 1865. Nace Abraham González, jefe de la Revolución Maderista en Chihuahua y posteriormente gobernador de su estado. 1929. Muere Fernando Zelada, ilustre poeta, dramaturgo y periodista. 8 de julio. 1563. Se funda la Villa Guadiana, hoy ciudad de Durango. 1943. Inicia sus actividades el Colegio Nacional, institución que habrá de dedicarse a la investigación y divulgación científica y cultural. 9 de julio. 1877. Nace Efrén Rebolledo, quien se destacó como abogado, diplomático y poeta. La mayoría de su obra la concentraría en el libro Joyelero. 1955. Muere Adolfo de la Huerta, presidente de México, junio-noviembre de 1920. 10 de julio. 1839. El general Nicolás Bravo asume la presidencia de la República. 1871. Nace el escritor francés, Marcel Proust. Su gran obra fue un ciclo de novelas llamado En busca del tiempo perdido. 11 de julio. 1561. Nace Luis de Góngora y Argote, creador del estilo gongorismo y autor de fábulas de Polifemo y Galatea. 1822. Nace Antonio Rosales, quien diera su apellido a la capital de Sinaloa, Culiacán de Rosales. 1988. Día Mundial de la Población. 12 de julio. 1859. Aniversario de la promulgación de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. 1865.
Muere en San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, ilustre abogado, periodista, orador y político liberal. 1904. Nace Pablo Neruda, poeta chileno. 13 de julio. 1894. Muere Juventino Rosas, músico y compositor, autor del Vals sobre las olas. 1954. Muere Frida Kahlo, célebre pintora mexicana. 14 de julio. 1824. El segundo Congreso Mexicano decretó la libertad de los esclavos. 1850. Muere José María Luis Mora, escritor y político mexicano. 15 de julio. 1914. El general Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de la República. 1979. Muere Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, 1964-1970. 16 de julio. 1894. Nace Vicente Lombardo Toledano, quien se distinguió como abogado, filósofo, político, orador e ideólogo de ideas progresistas. 1944. El Escuadrón Aéreo 201 se pone a las órdenes del coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, para participar en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. 17 de julio. 1876. Muere Luis Cabrera, quien se destacó como abogado, orador, catedrático, universitario y político revolucionario. 1928. Muere el general Álvaro Obregón, presidente de México, 1920 a 1924. 18 de julio. 1872. Muere Benito Juárez, presidente de México, 1858-1872. 1908. Muere Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. 19 de julio. 1824. Muere fusilado Agustín de Iturbide, en Pandilla, Tamaulipas. 1872. Tras la muerte del presidente Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia por mandato de ley en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia. 20 de julio. 1923. Francisco Villa es asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua. 21 de julio. 1822. Agustín de Iturbide es coronado emperador de México. 1899. Nace Ernest Hemingway, autor del Viejo y el Mar. 22 de julio. 1800. Nace Manuel López Cotilla, quien se distinguió como político y educador progresista. Interesado en el desarrollo educativo, promovió la fundación de escuelas primarias, de artes y oficios y profesionales. 23 de julio. 1859. Se publica la ley sobre el matrimonio civil, expedida en Veracruz. 1820. Funda Fernández de Lizardi, la Sociedad Pública de Lectura en la calle de la Cadena, en la Ciudad de México. 24 de julio. 1888. Se decreta que la ciudad Paso del Norte, Chihuahua se llame Ciudad Juárez, en honor a Benito Juárez. 1912. Es inaugurada la Escuela Libre de Derecho. 25 de julio. 1863. Muere en San Miguel de Allende, Guanajuato. Juan José Martínez, el Pípila. 1935. Muere Don Bastillo Vadillo, profesor, periodista y político. 1875.
Nace en Sevilla, España, el poeta Antonio Machado. 26 de julio. 1973. La sonda espacial rusa Mars 5 despegó de la Tierra con destino al planeta Marte. 27 de julio. 1855. Nace Carlos A. Carrillo, quien se destacó como pedagogo. Ferviente enamorado de la enseñanza, desde estudiante de leyes sería catedrático de varias materias en Jalapa. 28 de julio. 1766. Inicia la primera huelga minera en Real del Monte, Hidalgo. 1859. Aniversario de la Ley Orgánica del Registro Civil. 1920. Francisco Villa se rinde y depone las armas con la firma de los Tratados de Sabinas, pactados con el presidente interino Adolfo de la Huerta. 29 de julio. 1936. Se expide el decreto que autoriza a la Secretaría de Educación Pública, la creación de la Escuela Normal Superior. 30 de julio. 1811. Muere Miguel Hidalgo y Costilla, caudillo y héroe de la Guerra de Independencia Nacional. 31 de julio. 1773. Nace Ignacio López Rayón, valiente insurgente en la lucha de independencia nacional.